tema que les voy a hablar a ustedes es el enfoque CTS como una innovación educativa en las instituciones educativas de México. Las repercusiones que ha tenido este enfoque en la enseñanza de las ciencias y de la tecnología. Los planteamientos que pienso abordar durante este espacio son qué es enseñar ciencias, cómo se está innovando, cómo ha sido la enseñanza de las ciencias en México, cómo ha sido esa realidad mexicana, qué retos se enfrentan los docentes de ciencias y el propio enfoque, algunas propuestas que desde el Centro Nacional de Educación Química, desde la Academia Mexicana de Profesiones Naturales y desde la Coordinación de Educación, de Formación y Actualización Docente hemos hecho, y lo que queda pendiente, que son muchos retos que tenemos los profesores que nos dedicamos a enseñar ciencia. Hay una creencia fundamental en la mayoría de los profesores que enseñan ciencias y de muchos profesores que no le enseñan, y los padres de familia, es que enseñar es algo sencillo. Que con que conozcamos la asignatura que vamos a enseñar porque salimos egresados de esas carreras, podemos enseñarla. Con que incorporemos algunas actividades llamativas, podemos ser buenos docentes. Nunca trabajamos en equipo. Y lo que resulta es que los profesores nos convertimos en operadores de programas. En realidad, hay un porcentaje muy alto de profesores en el nivel básico que tienen formación de docentes, ciertamente, ya sea profesores de primaria o de secundaria. Pero los profesores que provienen de las universidades tenemos una formación en nuestras disciplinas, pero una poca formación respecto a las didácticas de estas disciplinas. Y los profesores que están en primaria y secundaria generalmente tienen una buena formación en el campo de la enseñanza de las ciencias, pero poca formación en el campo de la disciplina. Entonces, esta situación ha hecho que los alumnos que están en los niveles básicos y medios superiores pues tengan estas formaciones incompletas. Ha habido varios autores en varios países del mundo que desde hace muchos años se dedican a la investigación educativa. Entre ellos, uno al que reconozco porque ha sido mi maestro es el doctor Daniel Gil de la Universidad de Valencia, que él plantea que los profesores de ciencias debemos muchas tareas para poder ser buenos profesores. Él plantea la pregunta, ¿qué debemos saber y saber hacer los profesores de ciencias para enseñar mejor? Y para enseñar mejor hay muchos ingredientes que tenemos que tener. Por supuesto que el primero es conocer la disciplina que vamos a enseñar. Esa es una situación sine qua non que tenemos que tenerla perfectamente bien clara, tanto en la parte teórica como en la experimental en el caso de las ciencias. Pero también hay otros ingredientes que son importantes. Otro, manejar la didáctica de esa disciplina. Como lo hemos dicho en algunos foros, no es lo mismo enseñar inglés que matemáticas o que ciencias o que historia. Cada una de las disciplinas tiene su propia didáctica y tenemos que buscar la manera de conocer lo que la investigación educativa ha trabajado sobre estas didácticas y hay que manejarlas bien. También hay que aprender a trabajar colaborativamente. Desafortunadamente en México se tiene poca experiencia en trabajar y enseñar colaborativamente. Esa parte también es importante. ¿Y qué logramos con ello? Pues logramos una enseñanza innovadora y creativa. Y cuando tenemos una enseñanza innovadora con nuestros alumnos, seguramente vamos a tener estudiantes críticos y que tomen decisiones responsables. En el caso de las ciencias es fundamental y de la tecnología, que tomen decisiones responsables, independientemente que se dediquen o no a las ciencias. ¿Pero qué significa conocer la disciplina? Parece ser que con solo haber terminado una carrera en el campo de las ciencias naturales o de la tecnología, conocemos la disciplina. Conocer la disciplina es mucho más que eso. Por ejemplo, es fundamental conocer la historia y la naturaleza de las ciencias. ¿De dónde surgió la ciencia? ¿Qué impacto, qué factores históricos, sociales, políticos, económicos influyeron para que un conocimiento científico fuera en un camino o en otro? Tenemos muchos ejemplos de los que podemos echar mano para poder mostrar el impacto que tiene la historia de las ciencias en la enseñanza de las ciencias. Hemos puesto muchos ejemplos a lo largo de nuestra carrera como profesores sobre el impacto de las ciencias y de la historia de las ciencias. Un ejemplo, por ejemplo, que acabamos de ver en clase hace unos días con nuestros alumnos es el ejemplo de Pasteur y Pouchet. Eran dos grandes investigadores que en su momento tenían
diferencias respecto a la generación espontánea. Y seguramente la ciencia va en otro camino si Pouchet y Pasteur nos hubieran puesto en esta situación de este dilema. Entonces es importante conocer cómo es que ha crecido la ciencia en función de su propia historia y de la naturaleza de las ciencias. Entonces es invitable a todos los profesores que conozcan la naturaleza de la ciencia y la historia de la ciencia, cosa que desafortunadamente no se enseña en las escuelas y en las universidades de este país, desafortunadamente. Pero volvamos otra vez al campo de la educación. Además de conocer muy bien la disciplina, conocer toda la metodología de esta disciplina, su historia, sus transformaciones, hay muchos otros ingredientes que tenemos que tener como profesores. También tenemos que conocer de la didáctica y de cómo se trabaja con los alumnos, etcétera. Pero siempre hemos que tener claro que seguimos un plan de estudios, que tenemos libros de texto y que nosotros debemos actualizarnos. De estos tres ingredientes, ¿cuáles serían los más importantes? Desde nuestro punto de vista, existen buenos planes de estudio. Lo hacen expertos en México, tanto a nivel secundaria como a nivel básico, como que inclusive en las universidades. Se hacen excelentes planes de estudio, hay buenos libros de texto, tenemos materiales educativos, pero si el profesor no está bien formado y no está actualizado, aunque tenga excelentes planes de estudio, no los va a poder operar, porque no los conoce, porque tiene deficiencias en su formación. Y si los libros de texto son muy buenos o al contrario, tienen errores, como pasa en muchos casos, los profesores no los detectan. ¿Por qué no detectan esos errores que tienen los libros de texto? Pues porque no tienen una buena formación académica. Entonces, lo más importante para mejorar la enseñanza de las ciencias, y yo creo que en general, es que el profesor tenga una muy buena formación académica. ¿En qué sentido hablo? La formación académica proviene de dos campos. La formación inicial, de la cual carecemos porque, como les dije antes, la mayoría somos universitarios en los niveles secundario y medio superior. Y entonces los profesores no tenemos una formación inicial de docentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener una formación actualizada y continua dentro de nuestra propia práctica docente. Pero pienso que independientemente que hubiéramos salido de una normal superior con excelente formación, cualquier docente, como cualquier profesional, tendrá que actualizarse. Y esa es una labor que tenemos nosotros que impulsar, tanto en la Academia Mexicana de Profesores Naturales, como en la UNAM, en el Politécnico y en todas las instituciones de educación que existen en este país. Es tal el reto que todas las universidades e instituciones de educación tendríamos que buscar la manera de incidir en mejorar la enseñanza de las ciencias y de otras disciplinas. Con respecto a la educación en México, que es el siguiente punto que voy a tocar, durante la primera mitad del siglo XX, la enseñanza de las ciencias estaba más centrada en los contenidos disciplinarios, después cómo enseñar esos contenidos disciplinarios, pero esta parte de por qué enseñarlos y qué factores sociales, políticos o económicos influían, no estaba tomada en cuenta. Habría muchas tendencias educativas que influyen desde 1920 hasta los 60, que tienen que ver con la tecnología educativa, con las visiones de Ausubel o de Piaget, con el constructivismo actualmente, ahora con las competencias, y todos estos ingredientes fueron abonándose, pero de una manera diseminada y a veces sin ninguna formación sólida del docente. El docente le llegaba que ahora lo actual era trabajar con las propuestas de Piaget, o lo actual era trabajar con las propuestas de Ausubel, o lo actual ahora es trabajar con las propuestas del constructivismo, y como él no tenía una formación original sólida en el campo de la enseñanza de las ciencias, tomaba de todo para ir construyendo la enseñanza. Lo que nos dicen algunos autores, como el doctor Ángel Vázquez Alonso de la Universidad de las Islas Baleares, es que estas propuestas no lograron mejorar la educación en ciencias. Hubo baja calidad en los aprendizajes, no se aprendía significativamente, los alumnos no se interesaban por aprender ciencias y dedicarse como profesión a carreras científicas, y si lo hacían, desafortunadamente, en los primeros años
dejaban esa posibilidad. Había una gran brecha de género. Esto que lo plantean investigadores en Europa es algo que sucedió de manera internacional y desafortunadamente sigue sucediendo. En México, ¿qué pasa? Podríamos decir que después de este camino tan rápido que les dije de los primeros 50 años, en 1963, en especial 70-73, hubo una serie de acontecimientos internacionales que ustedes conocen, como puede ser la guerra de Vietnam, la revolución cubana y otros acontecimientos, la primavera francesa, el octubre mexicano, etcétera, que influyeron en todos los casos para que se mejorara la enseñanza. Todas estas revoluciones, en especial las del 68 en el mundo, fueron abanderadas por estudiantes que querían una mejor educación. Y en México influyó muchísimo. Teníamos un momento político muy importante. El número de jóvenes que querían acceder a la educación era altísimo y no había fuentes de trabajo. Y además no había tampoco suficientes escuelas. Entonces varias instituciones, entre ellas la UNAM, crearon una serie de instancias académicas como el Colegio de Ciencias y Humanidades, las facultades de estudios superiores u otras como la Universidad Autónoma Metropolitana, que lo que hicieron fue acoger a todos esos futuros estudiantes que estaban presionando tanto después del movimiento 68. Esta presión influyó no solo en crear nuevas instituciones, sino que esas instituciones se les planteó un modelo educativo distinto. Un modelo educativo mucho más activo, mucho más planteado desde visiones de la escuela nueva, de paradigmas actuales que estaban revolucionando en Europa, y eso hizo que la educación en esas escuelas fuera de alguna manera de vanguardia. Esas escuelas influyeron para que los egresados, a su vez, pudieran incidir en las instituciones de educación básica para mejorar la enseñanza. Posteriormente, la Secretaría de Educación Pública en el 93 modifica sus planes de estudio e incluye, como se había hecho en el pasado en la Universidad Metropolitana o en el CCH, temas relacionados con ciencia, tecnología y sociedad. Se empezó a discutir de la importancia de la ciencia y la tecnología en los campos sociales y empezó a platicarse o a tomarse en cuenta un tema fundamental en la enseñanza de las ciencias, que es la naturaleza de la ciencia. ¿De dónde proviene la ciencia? ¿Qué factores inciden para que la ciencia crezca en determinado camino? Y en el programa del 93, el eje 5 de los planes de estudio de primaria y secundaria, se incluía el tema ciencia, tecnología y sociedad. Posteriormente, esto que cambió en el 93 siguió permeando en toda esa década hasta el 2003, y un cambio fundamental que yo puedo decir que fue un parteaguas en la enseñanza CTS en México fue el hecho que en el 2003 la Organización de Estados Iberoamericanos creó la cátedra CTS en México. Ya había creado la cátedra CTS en Argentina, en Bolivia, en El Salvador, en la propia España, en Portugal y en otros países iberoamericanos. Pero en el 2003, la Organización de Estados Iberoamericanos invitó al Instituto Politécnico Nacional, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a los institutos tecnológicos de este país, para que juntos diseñáramos y creáramos la Cátedra México CTS. Esta cátedra, que duró más o menos 2 años, tuvo gran impacto y gran repercusión, porque a raíz de esa cátedra se crearon, en primer lugar, la asignatura Ciencia y Sociedad en la Facultad de Química, que ha influido desde esa época. Se creó en la Facultad de Filosofía y Letras la maestría CTS, con orientación CTS desde la maestría en Filosofía de la Ciencia. El Instituto Politécnico Nacional creó una asignatura CTS para todos los posgrados, y los institutos tecnológicos hicieron lo mismo, además que en los bachilleratos tecnológicos se creó la asignatura Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores. Entonces, ese hecho ha hecho que haya un cambio de paradigma grande en el campo de CTS por esta inclusión. Después de 2006, la SEP también retomó estas visiones CTS que han influido en todo el mundo al iniciar la reforma integral de la educación básica. Esa reforma integral, que se centra en el tema de competencias, plantea explícitamente que
los alumnos, cuando terminen su educación secundaria, deberán emplear los conocimientos adquiridos a fin de interpretar y explicar los procesos sociales, económicos, culturales y naturales, así como tomar decisiones y actuar individual y colectivamente en aras de promover la salud y el cuidado ambiental. Deben conocer los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática y los ponga en práctica al analizar situaciones y toma de decisiones. Esto lo hace de manera explícita la SEP en su plan de estudios. Eso quiere decir que retoma los grandes lineamientos del enfoque CTS. También cuando sucede la reforma de educación básica, incluye, no nada más en el perfil de egreso, grandes temas importantes. En primer lugar, el enfoque es por competencias, pero también en secundaria incluye la realización de proyectos. ¿Qué tipo de proyectos? Científicos, tecnológicos y ciudadanos. Al hablar de ese tipo de proyectos, está relacionando la visión CTS. Menciona la importancia de la interculturalidad y de la dimensión ética e incorpora temas transversales como educación ambiental, como formación en valores, como educación sexual y equidad de género, todos ellos relacionados con la visión actual, ciencia, tecnología y sociedad. En el caso de la educación media superior, así como pasó con la educación básica, también hubo una reforma integral de la educación media superior en el 2006. ¿Qué características tiene esta reforma? En primer lugar, se buscó que hubiera un sistema nacional de bachillerato. Hay la tendencia que haya un solo sistema. ¿Por qué? Porque hay más de 400 sistemas de bachillerato en este país. Cada una de las universidades autónomas tienen sus bachilleratos. Además está el Colegio de Bachilleres, los bachilleratos tecnológicos, los ESIT, los bachilleratos del POLI, los bachilleratos de la UNAM. Hay una infinidad de sistemas de bachillerato, cada uno con su propio currículo. Entonces se buscó que hubiera un sistema nacional. Se busca que haya un marco común curricular, que haya un enfoque por competencias también, en este caso genéricas, disciplinares y profesionales, y que además se incluya la asignatura CTS y valores en los bachilleratos tecnológicos. Entonces, hay otra vez una influencia grande del movimiento CTS. A fin de cuentas, podríamos decir que la educación en México lo que ha buscado con estas reformas en el papel es ayudar al alumno a construir un conocimiento holístico del mundo. Digo que en el papel porque en realidad para ello se necesita que los profesores realmente estén interesados en incluirlo en sus días cotidianamente, que los programas y los libros incluyan el enfoque de una manera más amplia, cosa que a veces se confunde, a veces se piensa con que se hable en una clase de la importancia del agua o de su limpieza o de que se usen botellas de PET y se reciclen, ya estamos en CTS, cosa bastante falsa. Esto no quiere decir CTS, estamos hablando de educación ambiental y ciertas pinceladas. CTS es una visión mucho más amplia que tiene que ver con visiones actuales sobre derechos humanos, sobre equidad de género y que a veces creemos que no tienen nada de relación con la ciencia, cosa totalmente falsa. Vamos a poner un caso simple, y no es tan simple, es el caso de PISA. Sus resultados son bajísimos, 1 y 2 en una escala de 0 a 6, un promedio de 410 cuando la media internacional de los 64 países participantes es de 500, 56 países participantes para ser precisos, y estamos en el lugar 49 de 56. ¿Qué no pueden responder los alumnos, que son alumnos de primero de bachillerato o de último de secundaria? Pues no pueden resolver las preguntas de ciencias, que son preguntas basadas en el enfoque por competencias y que generalmente esas preguntas, porque las conocemos, tienen detrás una visión CTS, porque implica que el profesor y el alumno se hayan acercado a su contexto, que conozcan no nada más de la ciencia, sino de ese contexto, de las relaciones con lo económico, con lo político y lo social. No pregunta asuntos relacionados con el enciclopedismo de la ciencia. No hace preguntas puntuales ni que se resuelven algoritmos, sino son preguntas para que el alumno realmente logre una visión más amplia acerca de competencias para la vida, que en eso tiene influencia CTS. Por consiguiente, eso nos da una idea cómo el profesor no ha asumido cabalmente lo que significa el enfoque. Los resultados son realmente tristes. ¿Qué más podemos decir acerca de toda esta situación? Pues también se hicieron algunas investigaciones
que me ha tocado revisar con cuidado acerca de cómo está el enfoque en otros países. Y en la mayoría de los planes de estudio nos podemos encontrar que los profesores tienen visiones heredadas sobre ciencia y tecnología, que tienen muy poco claro lo que significa naturaleza de la ciencia, y sus visiones sobre la enseñanza, que influyen en su visión CTS, son positivistas y tradicionales, expositivas. Desafortunadamente, como estoy hablando ahorita, que no lo quisiera hacer, pero de una manera expositiva se plantean las situaciones y pues el alumno no aprende como quisiéramos. La mayoría de los libros de texto no incluye temas relacionados con naturaleza de la ciencia ni con CTS, por consiguiente eso no impacta para que se dé en el profesor una mejor educación. Pocas instituciones, y me apena decirlo, nosotros somos una de ellas, las que incluimos en nuestros programas de formación como tema 1 las aportaciones que la naturaleza de la ciencia y la tecnología han hecho a la enseñanza de las ciencias. Una discusión que es fundamental, porque si no conocemos sobre cómo se ha construido la ciencia, difícilmente podemos enseñarla. Muchos profesores piensan que CTS significa alfabetización científica o ciencia para todos, y va más allá de eso. Tenemos que ver el punto de vista epistemológico, el punto de vista sociológico, el punto de vista político, el punto de vista económico. Sin eso, pues realmente no podemos lograr una mejor visión sobre la naturaleza de la ciencia. De las investigaciones que les había mencionado anteriormente, yo recojo 3, una que se hizo en Argentina por un investigador muy importante, el doctor Aduris Bravo, que se ha encargado de trabajar temas de naturaleza de la ciencia, y él menciona que los profesores en esa investigación que hizo tienen concepciones tradicionales sobre la naturaleza de la ciencia, que el profesorado de ciencias que tiene experiencia sigue teniendo una imagen positivista, que se adhiere a tendencias expositivas y conductistas. Muestra una imagen de la ciencia que puede sufrir modificaciones, pero solamente a través de que se busque el trabajo colegiado de los profesores y que se haga reflexión sobre tu práctica docente. Sin estos ingredientes, menciona Aduris, difícilmente el profesor va a cambiar. Entonces, necesitamos incidir en la parte de formación para que el profesor pueda mejorar la visión que tiene sobre la naturaleza de la ciencia. En el caso de los profesores cubanos, que por su propia naturaleza, por su historia, podrían tener una visión de naturaleza de la ciencia mucho más progresista, también un investigador de la Universidad de La Habana nos menciona, en el caso de la tecnología, que la mayoría de los profesores piensa que la tecnología es ciencia aplicada. Otra vez, la visión tradicional de la ciencia y de la tecnología, que tienen una imagen ingenua del método científico, deudora de una visión popperiana y positivista de la ciencia, y que piensan que las relaciones sociales y culturales no tienen vínculo directo con la ciencia y tecnología. A mí se me hace importantísimo cuando ahí se vive claramente cómo su modelo ha logrado mejorar el caso de la salud, por ejemplo. Entonces, ya cuando se busca un poquito más, su visión sigue siendo bastante conservadora. Y la última investigación que quisiera mencionarles, que la hicimos cuando la cátedra CTS estuvo en práctica, fue preguntarles y hacer una encuesta con un cuestionario que validamos sobre qué pensaban los profesores egresados de la cátedra sobre naturaleza de la ciencia y sobre el enfoque. Pues pensábamos que habrían cambiado después de estar metidos 2 años en la cátedra, y encontramos que había puntos en los cuales se habían cambiado. Por ejemplo, en relaciones de género, porque tuvimos grandes exposiciones sobre esta relación de género con la ciencia, pero los profesores, en especial los profesores de los niveles superiores, seguían teniendo la visión ingenua de tecnología. Los profesores de bachillerato, al contrario, tenían unas visiones mucho más actuales sobre ciencia y tecnología. Eso a mí me pareció muy interesante. Por ejemplo, la relación entre religión y ciencia las tenían muy bien delimitada y totalmente clara, cosa que no pasaba con los profesores de nivel superior. Entonces, eso nos implica que tenemos muchos retos que tenemos que seguir trabajando. O sea, ya tenemos una reforma CTS en la bachillerato y en la escuela en la superior y también en el nivel básico.
¿Y qué ha pasado? Aunque las reformas hayan sido en el 2003, ya estamos en el 2011 y todavía no hay un cambio sustancial sobre la naturaleza de la ciencia. ¿Hacia dónde tendríamos que enfocar nuestra enseñanza en ciencia y tecnología? Y ahora, una pregunta, ¿los profesores estarán interesados y preparados para este cambio? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues algunos retos es que tendríamos que seguir haciendo hincapié en incluir asignaturas CTS y naturaleza de la ciencia en cualquier programa de formación. Que deberíamos de reunirnos las asociaciones, este encuentro a mí se me hace maravilloso, cómo lograr que CTS influya más como innovación educativa, que realmente sigue siendo una innovación educativa porque todavía no es parte de nuestro equipaje como docentes. También involucrar más al docente en el diseño de secuencias, estrategias didácticas o unidades didácticas que tengan que ver con CTS. De hecho, un paso adelante que se generó a través de esa cátedra fue la creación de un grupo iberoamericano, el Seminario Iberoamericano de CTS, en el que estamos inmiscuidos como 12 países, y en este Seminario Iberoamericano lo primero que hicimos fue hacer un cuestionario de opiniones sobre CTS a nivel de 9 países, donde encontramos todo esto que les estoy mencionando en algún momento, pero ya que lo supimos, ya supimos que nos dimos cuenta que los profesores y los alumnos de bachillerato y de secundaria y de superior en estos países no han cambiado significativamente, pues ¿qué hay que hacer? Pues diseñar secuencias didácticas y unidades didácticas que tengan este enfoque. Y la segunda parte de la propuesta de este Seminario Iberoamericano es el diseño de secuencias didácticas para la enseñanza de la ciencia desde el paradigma CTS. Entonces, como ven, son muchos retos, en algunos están trabajando, en otros no, pero bueno, ¿por qué tanta insistencia en querer que el enfoque CTS esté presente? Me dirán los profesores de ciencia que dan química analítica o que dan química a nivel secundario. Pues desde mi punto de vista, las razones son muy válidas. La primera, porque la sociedad está cambiando. Estamos en una sociedad del conocimiento verdaderamente cambiante, pero que esta sociedad de conocimiento tan cambiante en los países, dijéramos, industrializados, pues sí, podríamos pensar que van todos en el mismo camino, aunque no es tan cierto. Pero nuestra sociedad mexicana, que esa sociedad del conocimiento avanza por un lado, pero sigue existiendo una gran diversidad cultural con muchísimos grupos étnicos en este país, es mucho más importante que reconozcamos la parte social, la parte cultural, la parte política para poder seguir enseñando ciencias. A mí se me hace muy llamativo que podemos enseñar ciencia en las comunidades mayas y ellos desde su cosmovisión trabajan con esa cosmovisión dentro de su comunidad maya y en la escuela tienen la visión occidental de la ciencia. ¿Cómo lograr que se puedan hermanar o que podamos respetar la visión de sus cosmovisiones respecto a la ciencia occidental? Para muchos es una locura, porque quisieran imponer la ciencia occidental. Pero ¿qué pasa con esos miles de años, 1000 años que tiene la cultura maya o la cultura mazahua respecto a sus creencias y su punto de vista y su cosmovisión cuando llegamos a imponer la nuestra? Eso tendríamos que reflexionarlo, estudiarlo e incluirlo. No lo podemos dejar de lado y llegar a imponer nuestra propia cultura. Entonces, en un país con tanta diversidad étnica y cultural, CTS es una manera de abrirnos a esas visiones, además de incluir la parte que tiene que ver con esta relación de sociedad de conocimiento, donde un grupo étnico también hace uso de un teléfono celular o de una computadora. Y en esta dicotomía tendríamos que trabajar. Entonces tenemos que buscar una educación actual, dinámica y diversa. Dinámica porque vamos hacia sociedad del conocimiento y diversa porque tenemos que incluir a esta diversidad cultural. Esto es fundamental. Siempre desde otra gran lupa, que es el respeto a los derechos humanos. Cuando nosotros en nuestras clases, me toca impartir Ciencia y Sociedad en la Facultad de Química, trabajamos el tema de desarrollo sustentable, la vemos desde esa visión, no desde la visión de educación ambiental, sino desde una visión más amplia, donde el respeto a los derechos humanos son fundamentales
Hemos puesto tantos ejemplos, y a mí me viene a colación uno. Estos inmigrantes que vienen desde Oaxaca y van hasta Sinaloa y que llegan a los cultivos de jitomate en Sinaloa y que se enfrentan a los agroquímicos. No saben qué son los agroquímicos, pero no lo sabe el chiquito de primaria, no lo sabe el padre, no lo saben, o sí lo saben, muchas veces los profesores, quién sabe si lo sepan, de todos los efectos nocivos que tienen esos agroquímicos en esas comunidades indígenas que vienen de Oaxaca y de Chiapas y de Guerrero hasta Sinaloa. Los migrantes internos son los grupos económicos menos favorecidos y donde la ciencia puede hacer algo que les podamos explicar desde otra manera esos efectos y podamos influir para que tomen decisiones informadas. No la pueden tomar si no conocen esos efectos, pero si enseñamos una ciencia tradicional tampoco los van a conocer. Entonces ahí tenemos un gran reto. Lo mismo puede pasar con los mineros o con otros grupos sociales donde la ciencia, y creo que está permeando en muchos campos, puede influir. Por eso es tan importante, por eso estamos tan comprometidos con esta visión CTS. ¿Qué podemos hacer? Pues algunas propuestas es mejorar la formación de los profesores de ciencias para que influya en la formación de sus alumnos y que les dé una visión mucho más amplia y holística sobre lo que es la ciencia, la tecnología en el marco social. Es también toral la investigación educativa en este campo, que no es muy amplia. Hay una gran investigación educativa en el campo puro de las ciencias. Se sabe mucho sobre cómo aprenden los alumnos, mejorar los sistemas evaluativos, mejorar la parte de aprendizaje, pero CTS e investigación educativa todavía está en pañales. Entonces hay que trabajar más con ello. Y bueno, pues mientras eso sucede, no nos podemos quedar sentados, podemos hacer cosas como incluir asignaturas que tienen que ver con naturaleza de la ciencia, seminarios de discusión, análisis de temas, realización de propuestas didácticas que integren la visión de naturaleza de la ciencia en primer lugar, porque sin ella no podemos entender el enfoque CTS, si no conocemos qué significa la ciencia, que la ciencia es una actividad humana y social, donde influyen muchos factores para que camine en cierto sentido. Si no lo entendemos así, difícilmente podemos hacer propuestas actuales sobre la enseñanza de la ciencia. Es fundamental esa parte, lo he pensado muchísimas veces, si no lo que vamos a hacer es repetir la forma de que nos enseñaron a nosotros, exactamente la misma, aunque hagamos propuestas supuestamente CTS. Como lo he visto muchas veces, con que haces un plan didáctico donde dices que vas a incluir CTS, pues ¿qué haces? Al final que haya una discusión sobre la importancia de de cuidar la luz. Pues qué bueno que lo hagan, eso es importante, pero va más allá de eso. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué ya no tenemos Luz y Fuerza y Comisión Federal? Una serie de situaciones políticas y económicas que hay que discutirlas en clase de ciencias y que no tenemos que tener miedo frente a ello. Haremos alumnos más críticos, responsables, mejores tomadores de decisiones y cuando vean los grandes problemas nacionales que tenemos en este país, se involucren, porque no se están involucrando muchas veces por falta de una buena formación. Se debe promover, por tanto, la discusión colectiva. ¿Y dónde tiene que empezar esta discusión colectiva? En clase. Por eso uno de mis primeros puntos que mencioné al principio de la plática era la importancia del trabajo colaborativo. ¿Por qué es importante? Porque no estamos acostumbrados a que los niños trabajen colaborativamente. Llega el profesor y dicta su clase y se va y el alumno aprende y es un niño obediente. Y lo que quisiéramos no son niños obedientes, sino niños que discutieran, que tomaran decisión, que estuvieran en contra inclusive del punto de vista del profesor. Y eso no se puede lograr si no lo hacemos en clase. Por eso es tan importante ese trabajo colaborativo como una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Y pues también, como ya había mencionado, el diseño de propuestas didácticas. Sin olvidar que la condición sine qua non, la vuelvo a repetir, es que el profesor tenga una buena formación de ciencias, incluyendo naturaleza de la ciencia. Algunas otras propuestas, tenemos que promover en los docentes esa reflexión colectiva y algo que es muy importante, independientemente que el profesor vaya a ser en el futuro
o el alumno, perdón, vaya a ser ingeniero, médico, psicólogo, sociólogo, artista. En todos esos casos tenemos que formar ciudadanía. Y eso tiene que empezar desde la primaria. Y enseñar ciencias de esta visión es formar ciudadanía. ¿Por qué? Porque queremos que haya ciudadanos responsables, democráticos, creativos, que respeten los derechos humanos, que tengan una visión de género más actual y que logren tener una mayor participación. Por último, ya como último punto de las agendas pendientes, que ya mencioné algunas, es importante promover una participación mayor de otros expertos de otros países que han avanzado en el campo. Por ejemplo, en Canadá hay grupos muy sólidos que están trabajando con comunidades indígenas y lo mismo pasa en Australia. Buscar estas relaciones internacionales, que otros evalúen si las propuestas educativas que tenemos en el campo STS en México realmente están dando los resultados que esperamos y que hagamos intercambio de experiencias hacia adentro y hacia afuera de nuestras propuestas que tenemos. Por último, yo sí quisiera leer esta parte, la comprensión actual de las ciencias y de la tecnología resulta crucial en la preparación para la vida, ya que estos conocimientos influyen de manera significativa en el aspecto individual, social, profesional y cultural de todas las personas. Es impostergable el involucramiento de otros actores como las instituciones de educación superior, asociaciones, academias y organismos nacionales e internacionales para mejorar la actualización docente y así contribuir a la formación de ciudadanos capaces de afrontar la innovación en entornos globalizados, cambiantes e inciertos. En esta sociedad del conocimiento, respetando y promoviendo la diversidad cultural, los derechos humanos como ejes en la formación de valores. Los profesores de los niveles básicos y medio superior en México tienen deseos de aprender y de cambiar, pero su formación les ha sido insuficiente y discontinua. Saben que necesitan una mejor y más actual preparación científico-tecnológica, didáctico-pedagógica y social, y que esté acorde con los actuales requerimientos curriculares y con esa sociedad diversa, que demanda de otras formas de interactuar entre ciencia, tecnología y sociedad. Construyamos juntos propuestas afines a las necesidades que los profesores y la sociedad nos demandan. Muchas gracias. Quiero agradecer a la maestra Cristina Rueda la exposición de esta conferencia que nos llena de retos para lo que es la vida social y la enseñanza de las ciencias en nuestro país, que tanto requiere de estos enfoques. Le voy a realizar una pregunta compleja porque su conferencia fue también de retos. Quisiera que nos dijera de qué manera podríamos contribuir socialmente al desarrollo de una cultura científica y tecnológica que no deje de lado el respeto a los derechos humanos. Sí, es una pregunta muy compleja. Yo creo que esto empieza casi desde casa, pero sí es importante que los chicos desde muy niños comprendan con acciones que van viviendo cotidianamente en sus aulas, porque no podemos hablar de su casa, sería muy soberbio de nuestra parte que podamos influir directamente de manera lineal en sus casas, sino en la propia escuela. Si respetamos al niño como niño en primer lugar, que el profesor lo respete como niño, le tenga todas las consideraciones porque es un niño y tiene derechos. Por ahí tiene que empezar, niño y niña, que el profesor tenga claro que no puede menospreciar el género. Tenemos que empoderar a las niñas para que puedan tener una mejor salida. Yo recuerdo en alguna ocasión con alguna investigación que conozco cercana de una ONG que se fundó en África. Y yo le preguntaba a la que lo fundó, ¿por qué no pones a niños dentro de ese grupo? Los niños siguen siendo niños, dice, los ponen a jugar fútbol y no pierden su niñez. A las niñas, cuando terminan la escuela, terminando sus clases, tienen que cuidar a sus hermanos, tienen que hacer la comida, tienen que cargar el agua, y ellas no se empoderan nunca. Tenemos que trabajar con las niñas. Desde ese momento estamos cambiando la cultura dentro del salón de clases. Es fundamental esa parte, y tenemos que incluirlo dentro de nuestras clases.
respetando a nuestros profesores en nuestros cursos, aceptando sus puntos de vista divergentes, para que ellos lo hagan con sus niños. Eso es fundamental. Ya la ciencia para mí no es menos central que ese respeto a los derechos humanos. Entonces sí quedó claro. Buenos días, profesora Cristina Rueda. Yo deseo preguntarle y pedirle de favor si nos puede repetir cuáles son las influencias del enfoque CTS en la formación y profesionalización docente. Pues las influencias que quisiéramos, las influencias que diríamos deseables, porque no podría decir que ahorita ya haya una gran influencia del enfoque dentro de los profesores en su formación. A pesar de que desde 2003 está incluido en el eje 5 el enfoque CTS, los profesores muchas veces lo tomaron como algo superficial. Tomaron, bueno, pues hay que incluir CTS y entonces hay que, como aquel anuncio de Pemex de hace unos años, de Pemex está en todas partes y entonces ya con eso resolvemos. No, pues CTS está en todas partes y si yo les digo que recojan sus frasquitos y los pongan aparte o separen sin saber qué va a pasar con esa separación, el papel o que escriban por atrás y reusen el papel, ya estoy trabajando en CTS. Va más allá de que el profesor se involucre respecto a la naturaleza de la ciencia. Si le habla de que la ciencia es una ciencia acabada, que la ciencia es casi la madre de todas las soluciones, como recuerdo en un anuncio del metro de hace unos años en el famoso Foro Internacional del Agua que decía, sin la ciencia el agua se va a acabar, uno decía, ¿la ciencia será tan poderosa que va a lograr que el agua no se acabe? No, tienen que ver factores políticos, económicos, sociales. Podría la ciencia decir cosas y influir, pero si no hay los recursos o si no hay la cultura para que no se ensucie, si no se busca, como pasó hace unos días de estas grandes inundaciones en el norte de la ciudad, que hay situaciones políticas que no las resuelven, pues es muy soberbio de parte nuestra pensar que la ciencia resuelve todo. Entonces, la solución para el profesor sería que la viéramos como una parte de todo un gran mundo y un universo de factores que influyen para mejorar la práctica docente. Y al final la ciencia lo que busca, en el caso de la educación, no quisiera meterme con la parte de la investigación, es que los alumnos tomen decisiones informadas y responsables. Sería el fin último, que la ciencia le haya dado ingredientes para poder informarse mejor y tomar esas decisiones responsables. Si la ciencia no le da esas respuestas, pues no le sirvió mucho tomar cursos de ciencia. Hay un problema con el trabajo colaborativo. Muchos profesores dicen, pongo a 5 personas a hacer lo mismo y ya están trabajando en equipo. No tiene que ver nada con el trabajo colaborativo. Estamos de acuerdo en que es importante. ¿Podríamos agregar un poquito más, ahondar un poquito más en este asunto? De hecho, en muchas, vamos a ponerte un ejemplo muy sencillo y fácil, que mencionan, por ejemplo, muchos tomadores de decisiones, que los egresados de las universidades en México no saben trabajar colaborativamente. Y eso es cierto. Y no saben hacerlo, siempre trabajan de manera individual y les cuesta trabajo relacionarse con otro profesional de su área. Bueno, con respecto al trabajo colaborativo que me pregunta, pues una respuesta fácil es que, por ejemplo, las empresas siempre dicen, es que los egresados de las universidades no saben trabajar colaborativamente y requerimos que sepa relacionarse con otra parte del equipo en las empresas. Pues qué bueno que logremos que trabajen para eso, pero también para ser buenos ciudadanos necesitamos trabajar colaborativamente, organizarnos en nuestra manzana, organizarnos con otros grupos para poder, pues hasta protestar para resolver los problemas que tenemos en esta ciudad o en este país. Qué difícil nos cuesta unirnos a un grupo político para mejorar alguna situación, o un grupo ecológico, o un grupo económico. ¿Qué dificultad tenemos para tener estas relaciones de trabajo colaborativo? No lo sabemos hacer. O si los integramos, queremos hacerlo desde nuestra propia visión y no respetar a las visiones de los demás, ¿sí? Algo que también pasa en México, desafortunadamente, es que no sabemos trabajar de manera voluntaria en el grupo y hacer grupos voluntarios para determinadas
en organizaciones, no lo hacemos, no tenemos esa cultura. Yo creo que empezar a trabajar colaborativamente desde los niños pequeños en primaria y que los profesores se organicen colaborativamente para poder trabajar sus clases, pues sería un ingrediente fundamental para que esos jóvenes ya adultos o de inclusive todavía jóvenes puedan organizarse para poder, pues por lo menos ir con el director y decir cuáles son sus derechos y que se los están violando, que están sucediendo cosas, y no lo hacen porque no saben organizarse en equipo. Nosotros lo vemos en la facultad, que ha habido grandes problemas con profesores y el alumno no se queja, soporta y no se organiza con sus compañeros. Entonces sí creo que ese granito de arena del trabajo colaborativo se puede convertir en un buen ingrediente para mejorar nuestra sociedad y que de veras formemos ciudadanos responsables y tomadores de decisiones.